Buenas noches, hermanos. Quisiera que podamos en este momento adorar a nuestro Dios. Recordamos el Salmo capítulo 9, versículo 10. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El salmista invita a alabar a un Dios en que podemos confiar, a un Dios que es soberano, a un Dios que es un Dios todopoderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra, a un Dios que nada le es imposible. Tal vez en este momento estás pasando por alguna necesidad, tal vez estás pasando por algún problema familiar, algún problema de salud, algún problema que está afligiendo a tu corazón, a tu vida. Quiero invitarte a que puedas confiar en Dios. Dios es un Dios de amor. Envió a su Hijo para demostrarnos el amor inmenso por cada uno de nosotros. Ahora quiero que te puedas inclinar tu corazón, que puedas alabar a ese Dios que se merece que en este momento puedas desconectarte de aquellos problemas, aquellas cosas que pueden afligir tu vida. Que puedas decir: descanso en ese Dios en que podemos confiar. Que puedas depositar esas cargas en las manos de Dios. Nuestro Dios es un Dios que se merece nuestra adoración, se merece que nosotros le alabemos con todo nuestro ser. Así que te invito a que en este momento le puedas adorar de esa manera, olvidando nuestros problemas, nuestras dificultades, desconectándonos de aquellas redes sociales y todas aquellas cosas que puedan distraernos para poner atención a nuestro Dios. Dios se merece nuestra adoración, se merece nuestro primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que alabalo a Él con todo tu corazón, alabalo a Él con todo tu ser, alabalo a Él como Él se merece. A Él sea la gloria, la honra y el honor.
Jesucristo basta. Nuestro castigo recibió y su herencia me entregó. En Él podemos confiar sin temor. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir su palabra. En este momento nos acercamos delante de tu presencia para darte las gracias porque en ti podemos confiar. Queremos darte las gracias porque podemos descansar en ese Dios Salvador. Queremos en este momento que tú puedas bendecir tu palabra, que tú puedas preparar nuestros corazones, nuestra mente para recibir plenamente tu palabra y podamos atesorarlo en cada uno de nuestros corazones. Queremos predisponer nuestra mente, nuestro corazón y queremos apagar nuestras redes sociales, aquellas cosas que puedan distraernos para estar escuchando tu mensaje, el mensaje que tú nos quieres entregar en esta noche. Queremos que tú quebrantes nuestros corazones y nuestra vida. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos pueda hablar en esta noche. Amén. Hola hermano, ¿cómo le va? Qué bueno una vez más poder compartir la palabra de Dios con ustedes, ¿sí? Qué bueno que podamos estar juntos una vez más y poder saber lo que Dios nos quiere decir hoy. Seguimos un domingo más con las parábolas, ¿sí? Así que hoy vamos a estar tocando otra que la encontramos en Mateo capítulo 25. Mateo 25, allí vamos a encontrar la parábola que vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30. La idea no es extendernos mucho, ¿sí? Y poder sacar brevemente lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche, ¿sí? Así que vamos a leer Mateo 25, versículo 14, dice parábola de los talentos. Versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, y al siervo dice, inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí nomás vamos a leer este pasaje. ¿Saben qué? Cuando Jesús estaba allí en el Monte de los Olivos, estaba con sus discípulos. Y una de las tantas cosas que Jesús le explicaba y que sus discípulos le preguntaban era, o mejor dicho, le hicieron una pregunta clave al Señor Jesús.
lo que le preguntaron los discípulos en el Monte de los Olivos, para que podamos entender un poco el contexto de lo que estamos leyendo, le preguntaron sus discípulos a Jesús cuál iba a ser la señal de su venida. Todos sabemos que el Señor Jesús vino en forma de hombre, nació como un bebé, ¿sí? Y esa fue su primera venida a esta tierra, a este mundo. Nació allí en un pesebre, estando allí con sus padres. Y dice la palabra de Dios que esa fue la primera venida del Señor Jesús, en donde Jesús vivió 33 años y después murió allí en la cruz por nosotros. Pero dice la palabra de Dios que va a haber una segunda venida. Y dice que esta segunda venida del Señor Jesús a la tierra ya no va a ser como un hombre más. Dice que va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores después de un tiempo de tribulación. ¿Saben? Y aquí los discípulos le estaban preguntando al Señor Jesús, ¿y cuáles van a ser esas señales antes de que vengas? Pero el Señor Jesús, allí en el capítulo anterior, en el versículo 36 y 44, y en este mismo capítulo 25, en el versículo 13 le dice, nadie sabe ni la hora ni el día en que va a venir. Nadie sabe cuál va a ser el día, el momento exacto del que el Señor Jesús va a regresar. Pero, ¿sabes por qué? Porque Jesús le estaba marcando algo importante. No era lo importante justamente el instante, el momento o saber específicamente cuándo va a llegar o va a venir el Señor Jesús, sino lo importante era estar preparado para ese momento. Y sabes, acá el Señor Jesús utiliza una vez más varias parábolas para poder explicarle a sus discípulos que lo importante era de que ellos estuvieran preparados si iban a estar para cuando el Señor regrese. Y lo mismo es para nosotros. ¿Sí? Allí por eso le habla con la parábola de las vírgenes prudentes y la insensata. ¿Sí? También habla allí con otras parábolas en el capítulo 24, donde dice que la parábola de los siervos fieles e infieles. Y el Señor Jesús una vez más le está diciendo a los discípulos a través de distintas parábolas, le tiene que explicar algo. ¿Saben por qué? Porque los discípulos no estaban entendiendo en ese momento. Los discípulos no entendían lo que Jesús le estaba explicando, porque ellos estaban preocupados. Jesús ya antes le había dicho que iba a ser necesario que Él sea entregado, que Él sea arrestado y que después de eso Él iba a morir en la cruz. Jesús se lo había comunicado a sus discípulos y sus discípulos estaban con eso todavía en ese momento. Entonces su preocupación no dejaba entender lo que Jesús le estaba enseñando. Y como paréntesis pensaba que algo similar nos pasa a nosotros muchas veces. O por lo menos a mí me pasó. La preocupación. ¿Sabes? Muchas veces la preocupación no nos permite ver con claridad las cosas. ¿Sabes? Muchas veces la preocupación no nos permite entender lo que Dios quiere decirnos o lo que Dios quiere enseñarnos a nuestra vida. Muchas veces la preocupación no nos deja ver el Dios todopoderoso que tenemos y nos encerramos solamente en las preocupaciones. Tomaba este paréntesis porque no sé, a lo mejor vos podés estar preocupado por este virus, por esta pandemia que estamos sufriendo. Podés estar preocupado porque tenés miedo, o podés estar preocupado porque tenés problema económico y no sabés cómo vas a llegar a fin de mes. Podés estar preocupado porque tenés a lo mejor problema con alguna enfermedad, o problema con algún familiar. Sabés, muchas veces la preocupación se gana en nuestra mente y se gana en nuestro corazón. Y eso impide muchas veces ver la voluntad de Dios en nuestra vida. La preocupación muchas veces nos impide poder entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso, cerrando este paréntesis que te decía, quiero dejarte un versículo como aliento, o mejor dicho, 2 versículos. A lo mejor vos hoy estás preocupado por algo, a lo mejor estás pasando por alguna preocupación. Quiero dejarte este versículo que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Dice Filipenses 4, versículo que seguramente escuchaste, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Si hoy estás preocupado, hacete de este versículo algo tuyo.
Si hoy estás preocupado por algo, Dios te está diciendo que dejemos en Él, a través de la oración, de nuestro ruego, que nos postremos, ¿sí?, en rodillas y podamos dejarle nuestra preocupación delante de Dios. Y ahí va a ser el momento en que Dios va a traer a nuestro corazón paz. Es ahí en donde Dios va a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento y va a poder traer paz, la paz de Dios, la paz que no es como la del mundo. Entonces, si hoy vos estás preocupado por algo, agárrate de este versículo que Dios te lo da para vos. Postrate delante de Dios en oración y ruego y dejale tu preocupación delante de Él. Pero retomando a la parábola, el Señor Jesús le estaba explicando a su discípulo acerca de esta parábola, que es la parábola de los talentos. Y empieza diciéndole que había un hombre que un día decide hacer un viaje largo. Entonces, ¿qué hace? Dice que llama a sus siervos, a sus empleados, y le dice: vengan, yo me voy, pero quiero dejarle algo a ustedes. Quiero dejarles mis bienes, quiero dejarle una responsabilidad para que ustedes tengan mientras yo estoy de viaje. Tienen que encargarse de cuidarlo, de ser responsable y de producir más. Entonces, ¿qué le dice? Dice que el Señor, este hombre, dice que agarra y llama a sus criados y a sus siervos, y al primer siervo dice que le da 5 talentos y se va. Llama al segundo y dice que le da 2 talentos. Y este otro segundo criado se va y llama al tercer hombre, al tercer siervo, y le da 1 talento. Entonces, este hombre también se va. ¿Saben qué? Este hombre estaba depositando en sus siervos sus bienes. Dice la palabra de Dios que un día este hombre volvió y que se presentó y llamó a sus siervos de nuevo para ver qué es lo que habían hecho con lo que él había dejado. Dice que lo que hizo el primer siervo, aquel que le dio 5 talentos, dice que vino y en vez de 5 le trajo 10. Le dejó los 10 talentos arriba de la mesa. Dice que este hombre le dijo: buen siervo fiel. Dice: en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y este hombre se fue. Dice que viene el segundo siervo, al cual le dio 2 talentos, y dice que este siervo vino con 4 talentos. Y le da la misma respuesta. Su amo le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y dice que viene el tercer criado, al cual le dio 1 talento, y este le dijo, poniendo excusas allí en el versículo 24, pero llegando también él, el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo tuyo. Este tercer hombre, este tercer siervo vino y le devolvió lo mismo que su amo había dado. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este hombre, de su amo? Le dijo, versículo 26, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero al banquero y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Este tercer siervo puso excusa y dijo: tuve miedo y lo escondí, y por lo tanto no cumplió con su responsabilidad delante de su amo. Entonces solamente le devolvió 1 solo talento. ¿Qué es lo que le responde este amo? Este hombre le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabes qué significa negligencia? Falta de atención, de cuidado, diligencia de una persona a la hora de cumplir una obligación. Falta de cuidado, falta de atención y de diligencia a la hora de cumplir una responsabilidad. Este tercer siervo no había cumplido su responsabilidad. Entonces era un siervo malo y negligente. Para que podamos entender, saben que 1 talento era algo que valía mucho, era una unidad de valor, una unidad de peso. Dice
una medida de valor. Dice que un talento equivalía a 34 kilos de plata o de oro. ¿Sabes? En ese tiempo dice que un trabajador ganaba por día 2 óbolos. Óbolo era otra medida de valor. 2 óbolos. Y dice que un talento representaba 36.000 óbolos. O sea, que era igual a 18.000 días de trabajo. Por lo tanto, eran como 50 años de trabajos. ¿Saben que un talento representaba en valor 50 años de trabajo de un jornalero, de una persona en ese tiempo? Miren cuán importante y cuán valioso era lo que este hombre le había entregado a sus siervos para que ellos administraran. Era lo que este hombre le había entregado a sus siervos para que ellos pudieran tener en su mano y pudieran trabajar. Y sabes, Dios nos quiere enseñar algo con esto. Para que podamos entender esta parábola, debemos entender que ese hombre, ese Señor que se va de viaje, representa al Señor Jesús, y que esos siervos somos cada uno de nosotros, cada una de las personas que somos sus hijos, cada uno de los que le pidió perdón a Jesús por sus pecados y le permitió que entrara a vivir en su corazón. Y nos deja una enseñanza muy clara y grande con esto. El Señor Jesús vino a este mundo y nos dejó algo para que nosotros seamos responsables. Nos dejó algo para que nosotros podamos administrar hasta el día en que Él venga. Es importante que tengamos en cuenta que en esta parábola podemos ver dos tipos de siervos. Podemos ver el siervo bueno, como dice allí en el versículo 21, bien, le dijo a su siervo, buen siervo y fiel. Podemos ver un siervo bueno y fiel que cumple con su responsabilidad, que en lo poco le fue fiel y por lo tanto Dios le va a poner en lo mucho, le va a dar mucho. O podemos ver el otro siervo que fue malo y negligente. Y eso es lo que nosotros debemos analizar en nuestra vida. ¿Qué tipo de siervo sos vos y qué tipo de siervo soy yo? Dice la palabra de Dios que Dios nos puso y nos dio a nosotros muchas cosas para que nosotros podamos administrar hasta que el Señor Jesús venga. ¿Sabes? Dios nos dejó muchas cosas a cada uno de nosotros. Por ejemplo, dice Colosenses 1:16, versículo que a lo mejor conoces también, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabes? Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todo lo que nos rodea, pero también Dios es el creador de todo lo que tenés. De hecho, de Dios, por Él y para Él, son todas las cosas que nosotros tenemos. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios, incluso la vida. La vida que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Nuestro tiempo le pertenece a Dios. Nuestros bienes materiales, nuestros bienes espirituales provienen de Dios. Entonces nosotros, para entender esta parábola, es necesario que podamos entender esto, que todo lo que nosotros poseemos, que todo lo que tenemos, no es nuestro, le pertenece de Dios, a Dios, porque todas las cosas son hechas por Él y para Él. Entonces Dios, a través del Señor Jesús, nos dejó estas cosas para que nosotros podamos administrar. ¿Sabes? Me hace acordar al ejemplo de Potifar y de José. No sé si se acuerdan de esa historia en donde un general del ejército compra a un criado y después de un tiempo, este criado que era José, gana su confianza a este criado y este hombre le deja todos sus bienes, toda su hacienda para que José se la cuidara, para que José le administrara todos sus bienes. Y sabes, yo pensaba y decía, wow, es lo que hizo Dios con nosotros, nos dejó muchas cosas para que nosotros podamos administrar, pero también para que podamos multiplicar. Y sabes, yo me ponía a pensar que una de esas cosas es nuestra vida, lo que le decía hoy. Nuestra vida pertenece a Dios y Él nos las dio para que nosotros podamos administrarla. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es la manera en que estás viviendo? ¿Cómo es tu vida?
¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Estás viviendo de una manera que a Dios le agrada? ¿Estás invirtiendo tu vida en las cosas que Dios quiere? Dice el Salmo, un salmo muy lindo, el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y los firmamentos anuncian la obra de su mano. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros miramos afuera, miramos los cielos y vemos un cielo hermoso que cuenta la obra de su creador. ¿Y sabés qué dice en Génesis? Que Dios nos creó y que fuimos hechos a imagen y semejanza. Ahora yo te pregunto, si vos mirás el cielo y entendés que es obra de Dios, lo que miran los demás, ¿qué miran las personas de tu alrededor en vos? Cuando los demás nos miran, ¿pueden ver que nosotros somos obra de Dios? ¿Pueden ver que nuestra vida pertenece a Dios? ¿Pueden ver que nosotros honramos a Dios con nuestra vida? ¿Qué es lo que miran los demás? ¿Qué es lo que ven los otros alrededor? ¿Qué es lo que piensan cuando ven tu vida? ¿Saben que honrar significa realizar una prueba pública de respeto, de admiración y de estima hacia una persona? Es una prueba pública hacia Dios. Tu vida es una prueba pública hacia Dios. Demostrás que Dios vive en vos a través de tu vida, honrás a Dios con tu vida. Eso es algo que Dios nos dejó para que administremos, nos dejó nuestra vida, nos dejó nuestro tiempo. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Nos dejó nuestro cuerpo. ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? Porque le pertenece a Dios. Y estas son cosas que nosotros debemos administrar para Dios. Y es la responsabilidad que nosotros tenemos. No solo nos dejó eso, nuestros recursos materiales, ¿lo estamos invirtiendo en Dios? ¿Lo estamos administrando para Dios? ¿O estamos buscando solamente nuestros bienes, lo que nosotros queremos, o sacar un beneficio propio? Todo lo que tenemos es de Dios y es para Él. ¿Sabes? Dios en su gracia y en su amor nos dio la posibilidad a algunos de ser padres. Y sabes que un hijo no se compara con el precio de un talento, no tiene valor de comparación. Pero ahora yo te pregunto, nosotros como padres, ¿cómo estamos administrando la vida de nuestros hijos? Sé que no es una tarea fácil, porque lo estoy viviendo, pero tenemos la responsabilidad nosotros de poder conducirlo y guiarlo en el camino de Dios. ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos acerca de Dios? ¿Estamos conduciendo a nuestros hijos por los caminos de Dios? ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos que tienen que honrar a Dios? Es una responsabilidad muy grande que cada uno de nosotros tenemos y que un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Y sabes, por último, quiero terminar y decirte que hay algo que nos dejó Dios para que nosotros también administremos, algo muy importante. ¿Y saben qué es eso? Los dones. Seguramente escuchaste a lo mejor hablar de los dones. ¿Saben que los dones son una capacidad o habilidad especial que Dios le regala a cada uno de sus hijos para beneficio de la iglesia? Es una habilidad o una capacidad especial que viene de Dios para sus hijos, para el beneficio de la iglesia. Yo lo comparaba y pensaba y decía que un don, como dice la palabra de Dios allí en Efesios 4:12, es para beneficio de la iglesia. Es como cuando nosotros construimos una pared. Cuando nosotros construimos una pared, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un ladrillo y lo pegamos con otro, hasta poder edificar la pared. ¿Saben que los dones es algo similar? Los dones es algo similar. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tiene una capacidad, tiene un don que Dios le dio para edificar la iglesia. Entonces, cuando nosotros unimos mi don con el don del otro hijo de Dios, todos juntos podemos hacer que la iglesia de Dios pueda avanzar y pueda crecer. Cuando alguno de nosotros no cumplimos con el don y la capacidad que Dios nos puso, la iglesia de Dios no funciona como tendría que funcionar. Es como que si nosotros tuviéramos en nuestro cuerpo la mano atada, no podríamos realizar la tarea que hacemos generalmente, pero tampoco seríamos tan eficientes como tendríamos que serlo. Lo mismo pasa cuando una persona, cuando un hijo de Dios no cumple con sus dones, con su responsabilidad.
Déjame decirte que los dones, como dice en 1 Corintios 12, 11, provienen de Dios. Y no es una recompensa por nuestra espiritualidad. Los dones son un regalo de Dios para sus hijos, para que lo pongan por obra en la iglesia, para que lo pongan por obra para el beneficio de la iglesia y el beneficio de los demás, para no hacerlo extenso. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 12, en Romanos 12 y en Efesios 4 a partir del 7 que hay distintos dones. Hay distintos dones que vos debes tener en tu vida y que debes identificar cuál Dios puso en vos para que puedas aprovecharlo y poder administrarlo y poder llevarlo a cabo en la obra de Dios. Dice que está el don de la sabiduría, que el don de la sabiduría es la capacidad de poder decir o hacer lo correcto en una circunstancia difícil. Aplicar la voluntad de Dios en una circunstancia difícil. Está el don de la fe. El don de la fe es la confianza total en la promesa de Dios en los tiempos difíciles. Está el don de la enseñanza, la habilidad de poder transmitir la palabra de Dios a otras personas con el objetivo de que esas personas conozcan más a Dios. El don del evangelismo, de poder predicar y ver la necesidad de las otras personas que no conocen a Dios y poder buscar la alternativa y la forma de llevarle la palabra de Dios, llevarle el plan de salvación a esas personas. Tenemos el don de servicio, la sensibilidad de poder suplir las necesidades del otro, de buscar suplir las necesidades del otro y que el otro tenga una carga menor. El don de la administración, el don del ánimo, el poder poner una palabra justa en esa persona que lo necesita. El don de la generosidad, de poder compartir lo que tenés. El don de la compasión o la misericordia, de poder ponerte en el lugar del otro y entender lo que le pasa y poder ayudarlo. Estos son dones, distintos dones que Dios puso en nuestra vida. Entonces ahora mi pregunta es, ¿vos sabés cuál es tu don? Y si no sabés cuál es tu don, es necesario que vos puedas buscar en la palabra de Dios estos dones y algunos más que todavía están en vigencia, para que puedas conocer y entender qué don tenés en tu vida para poder llevarlo por obra, para poder administrar lo que Dios te puso, porque si no, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad que Dios nos dejó. ¿Sabes? A veces nosotros hacemos como ese siervo malo, y miramos para otro lado y miramos lo que el otro hace o lo que el otro no hace y miramos y decimos a lo mejor este tiene la posibilidad o los recursos y yo no. Dios es un Dios justo. Y si a uno le dio 5 talentos y al otro le dio 1, no lo hizo porque uno se lo merecía o el otro no. Lo hizo porque vio la capacidad. Hoy Dios puso dones en nosotros. A vos a lo mejor te puso 1 o a lo mejor te puso 3, no sé. Pero Dios lo puso según nuestra capacidad. Y es necesario que averigüemos cuáles son nuestros dones. Es necesario que miremos para nosotros mismos y podamos poner en práctica y llevar en práctica nuestros dones. Por último, es importante que entendamos y que podamos agradecerle a Dios por esos dones que tenemos. Es importante entender que esos dones solamente provienen de Dios, que no son un talento, que los dones solamente provienen de Dios para beneficio de la iglesia, para que nosotros cumplamos con lo que Dios nos puso como responsabilidad. Entonces, mi pregunta de hoy es, ¿estás poniendo en práctica tus dones? Si a lo mejor hace tiempo que escuchaste de esto, pero todavía no sabes cuál es tu don, es tu responsabilidad buscarlo y encontrarlo. Es tu responsabilidad practicar para saber cuál es tu don. Dios dice que al que tiene muchos y lo practica se lo va a multiplicar, pero aquel que no tiene, o el que tiene poco, como ese que tenía un solo talento, y no lo ejerce y no cumple con su responsabilidad, se lo va a quitar y le va a dar al que más tiene. Vos podés pedirle a Dios tus dones. Teníamos 2 siervos, el siervo bueno y fiel y el siervo malo. Según vos y cómo estás llevando y administrando tu vida y cómo estás administrando tus dones, te vas a dar cuenta qué tipo de siervo sos. Y si te das cuenta que estás siendo un siervo negligente porque no estás poniendo en práctica tus dones, Dios te da la posibilidad de poder empezar a hacerlo, de poner tu grano de arena para que la iglesia de Dios crezca a través de él. Espero que Dios haya podido hablar a tu vida y que realmente
puedas agradecer a Dios por los dones que tenés y por las cosas que tenés y puedas administrarlo como Dios quiere. Que Dios pueda bendecir su palabra y pueda bendecir tu vida.